Exactamente. Bueno, Charlie, bienvenido a Hola El Gracias. Salvador. Qué gusto saludarte por aquí de nuevo. Aquí Vamos estamos a todos los abordar martes. un tema bien interesante como todos los martes. Así es, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pame? Bienvenido, Carlitos. Mire qué importante hablar acerca de la falsificación de documentos. Ayer, bueno, era día de migración y hablaban también acerca de estafas y todo eso. Y ahora yo lo enlazo porque digo yo, en tantas ocasiones que la falsificación de documentos te puede afectar muchísimo. Sí, y la verdad es que hay que tener cuidado, siempre decimos, en lo que uno va a firmar. Y no dejarse engañar, porque las estafas están a la orden del día, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de asesorarse, más bien dicho, a la hora de firmar algo, porque cuando uno firma, se está comprometiendo o bien en algo que uno está consciente que va a adquirir, o bien a través del engaño está firmando y probablemente dando fe de algo usted o declarando algo que no sea cierto. Entonces, número uno, la recomendación de siempre y la más vieja de todas, creo, aquí en Leyes y Música es no firme nada que no sepa qué es. Léalo y no firme nada en blanco. Eso como que parece bien básico, ¿verdad? Sí. Pero hay que recordarlo siempre porque veo casos de personas que luego llegan con un problemota y es porque firmaron algo que ni siquiera sabían que estaban haciendo. O porque le dieron mucha ligereza al momento del trámite y no se pusieron a pensar que hay que revisarlo bien 2 veces, que hay que consultarlo con un profesional, que si estamos hablando de que va nuestro nombre, pues vaya que hay que tomarse el tiempo de explorar bien lo que vamos a firmar. Así sean 14 o 17 páginas de contrato. Sí, un vistazo rápido también a un documento, sobre todo cuando uno se compromete con instituciones financieras como bancos o con casas comerciales, sí es necesario leer bien o contratos con empresas que prestan servicios, como por ejemplo la telefonía, el internet ahora que es tan básico y que se ha vuelto el internet prácticamente un servicio básico, porque todo lo hacemos por internet, todo es el WhatsApp, todo es a través de la red, el correo electrónico, etcétera. Entonces, estos contratos también, porque uno recibe, usted puede ser que esté pensando, no, pero yo no tengo contrato con nadie, yo vivo una vida sencilla, tranquila. No, todos los que estamos acá tenemos un contrato firmado con alguien. Y usted está siendo parte ahorita de una relación jurídica que tiene como marco legal un contrato que usted firmó. Desde el momento que está viendo la televisión a través de un sistema de cable, probablemente ya ahí ya firmó usted un contrato. Y si no es usted el titular, su celular probablemente firmó un contrato para que se lo dieran. El internet que tiene ahí firmó un contrato. La línea firmó un contrato. Entonces, todos estos documentos implican que todos hemos entrado a poner nuestra firma y nos comprometemos. Por eso, Pam y Lorena, es importante saber, reconocer cuándo nos vamos a involucrar en una relación donde probablemente hay un riesgo de que nos puedan estafar. Digamos, en tu práctica profesional, Carlos, ¿cuáles son los eventos, documentos? Bueno, pusiste el caso del banco, pero ¿en qué momentos es lo más frecuente en el que puede surgirnos este problema y no nos damos cuenta que nos pueden estar falsificando algo o que estamos firmando algo que no tenemos que firmar? De acuerdo, hay que partir de algo. Si tú vas a firmar algo que sea falso, la falsedad, vamos a empezar por orden. Primero, la falsedad está contemplada como un delito, como tal, en el Código Penal. Creo que tengo los artículos por acá para poderlo referenciar de manera correcta. Y hay 2 tipos de falsedades. Fíjate que esto está allá por el artículo 283 del Código Penal y el título del capítulo 2 dice de la falsificación de documentos. O sea, esto ya es una conducta específicamente tipificada y uno tiene que saber que si se mete a falsificar un documento es delito y puede ir a la cárcel por eso. Así que no es cosa sencilla. Y hay 2 tipos de falsificaciones. Oímos en las noticias, van a procesar a esta persona o se la llevaron por falsedad material y otros dicen la falsedad ideológica. Entonces hay que partir de esos 2 tipos de falsedades que existen. La material es justo cuando se hace un documento que se quiere hacer pasar por verdadero, pero no lo es. Dice, el que hiciera un documento público auténtico, total o parcialmente falso o alterare uno verdadero, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Esto quiere decir que la pena de prisión es considerable, es de 3 a 6 años por falsificar un documento público o auténtico. Los documentos públicos auténticos, para no entrar mucho en detalle de lo que dice el artículo 1570 del Código Civil, que es el que hace la definición, es el que es emitido por un funcionario público autorizado, un juez. Por ejemplo, un juez que emita una declaración, una orden judicial, evidentemente viene de un juez, pero viene
Pedrito de los Palotes, si se inventó ese documento en una hoja y lo escribió tal cual como lo hubiera redactado un juez y lo firma, ese documento es falso materialmente, porque no existe, es un documento materialmente falso. Y eso está penado con prisión de 3 a 6 años. Y la falsedad ideológica es cuando en un documento, que es verdadero porque lo estás otorgando ante un notario, digamos, el notario inserta en él declaraciones que no son ciertas. Por ejemplo, como que tú le dijiste, estoy dispuesta a comprometerme por 6 meses con un contrato que voy a firmar, y el notario viene y pone 18 meses. Y sobre todo, si hay intención de causarte un perjuicio, puede haber una pena mayor incluso para el notario. Es decir, la falsedad no es solo emitir un documento falso, imprimirlo. Hay todos tipos de falsedades. Miren, y es que hay que diferenciar entre la falsedad de documentos públicos auténticos y los privados. Carlos, y perdón que lo interrumpa, porque me hace pensar mucho en los casos de lo que ocurrió en esta última Semana Santa, que hubo casos de personas que alquilaban ranchos, y estos no eran de estas personas, sino que hacían la estafa para que te pagaran el alquiler. Sin embargo, en los documentos digitales que ellos enviaban un nombre, el cual no era esta persona, e incluso hacían de alguna u otra manera para que les hicieran estas transferencias. Sí. ¿Cómo funciona este tipo de falsificación? Porque me quedo pensando, wow, además de que yo siento que es un gran trabajo, ¿cómo tú haces para que de manera digital yo poder estafar con una documentación que en realidad esta persona no soy yo, y así nadie se da cuenta que yo te estoy estafando? Sí, ese es un problema tremendo, Pame, porque ahora muchas cosas se hacen de manera digital y hay que tener cuidado. ¿Cómo se llama la plataforma esta donde buscas casas de vacación? Airbnb. Sí. Airbnb. Pero ese tiene un seguro. Eso tiene un seguro. Ahí uno puede estar tranquilo, pero por eso le recomiendan... Pero si te sacan de la aplicación y ahí haces la transacción, es donde se dan esas estafas. Por eso Airbnb no deja que establezcas contacto con la otra persona, sino que dice todo a través de ellos. Sí. Ni siquiera que compartas tu número de WhatsApp con ellos, porque si ya entras a otra arena, ya estás en riesgo de que te puedan estafar, como tú bien decís. ¿Por qué? Porque en línea es bien fácil inventar su documento, tomarle una foto a una propiedad, decir que es tuya y que te tienen que dar tanto de adelantado para que tú la puedas reservar, y ahí estás siendo víctima de una... No solo hay una falsificación, sino que hay una estafa también, porque se te está causando un perjuicio. Pero iba a poner el ejemplo más claro y que ha estado de moda últimamente de falsedad, para entender lo que es la falsedad material, y en este caso en un documento privado. Ustedes saben que debido a la pandemia ha habido un boom en el tema de las pruebas, de los exámenes que uno se va a hacer a un laboratorio, sea porque uno está buscando si es positivo o si es negativo. Entonces se suele dar el caso. Hay intereses diversos. Sí, pues, yo luego tal vez quiero ser positivo porque no quiero estar yendo al trabajo, o quiero salir negativo porque necesito salir del país. Entonces, sin mencionar nombres, evidentemente, conozco el caso, o varios casos, de personas que con tal de salir del país han tenido una prueba positiva y lo que han hecho es digitalizarla y hacer que en lugar de positivo diga negativo. Y verdaderamente photoshopeado. No es nada complicado. Y verdaderamente... El ministerio. Sí, pero como esto es algo que te pide una aerolínea, y a veces la aerolínea no va a sincronizar con el ministerio, ¿verdad? Sí, es cierto, el laboratorio le trasladó al ministerio la información de tu prueba, pero tú te quedaste con eso digital, lo photoshopeaste y en lugar de positivo le pusiste negativo porque yo quiero salir del país y necesito salir y no me va a detener tener COVID. Claro, cuando esto era un impedimento. Ahora probablemente la situación ha cambiado un poco con el tema de las restricciones y demás, pero ese es un caso de falsedad. Ese es el ejemplo mejor que puedo encontrar para explicarles cómo explicarles, más bien dicho, la falsificación de un documento privado. Ese es un documento privado. ¿Por qué? Porque lo emite una institución privada, que es un laboratorio, puede ser un laboratorista, puede ser una sociedad anónima, un colectivo de personas que fundan o tienen una empresa que es una empresa que presta servicios de laboratorio privado, y se lo emite a otro privado, que es un particular, una persona. Evidentemente no le puedes hacer un examen de COVID a una empresa, se lo tienes que hacer necesariamente a un individuo, a una persona natural. Ese documento es privado porque no viene ni autorizado por un funcionario público, ni tiene que ver nada un notario, que los notarios pueden otorgar evidentemente instrumentos privados, pero
La misma fe pública, ese es tema para otro programa, hace que los instrumentos de los notarios sean públicos también, o sea, susceptibles de entrar en el supuesto de la ley penal. Pero para no hacernos mucho chibol en tema legal, porque este tema de la falsificación se presta fácilmente para eso, para que entremos en tecnicismos, porque se trata diferente la falsedad de este documento, por ejemplo, de la prueba de laboratorio, al tratamiento que tiene la falsedad de una escritura pública, por ejemplo, y dependiendo de quién venga la falsedad. Entonces, es un entramado donde ya nos adentramos a aspectos bien técnicos que podríamos aquí platicarlos, claro, pero la intención es mantener esto, como es el espíritu de Leyes y Música, siempre aterrizado para que todos lo entendamos. Entonces, sepamos que los documentos se pueden falsificar, tanto los privados como los públicos, y la pena por falsificar documentos públicos es mayor a la de falsificar documentos privados, evidentemente, porque el documento privado solo tiene que ver entre dos personas, pero un instrumento público puede tener repercusiones para el resto, como por ejemplo, cuando en una sentencia se te otorga a ti la propiedad de un inmueble o se decreta el embargo de tus bienes. Eso es algo que tienen que respetar todo el mundo porque es una sentencia judicial. Entonces las repercusiones de falsificar un documento público son mayores que las de falsificar un documento privado. Y hay algunas excepciones ahí. Sin embargo, con el tema de la pandemia, como el tema de COVID se volvió también de interés público, también era muy delicado, o sigue siéndolo, falsificar una prueba COVID. Es decir, andar ahí desfilando por la vida con tu prueba negativa, cuando en realidad sabes que has alterado algo de un laboratorio. Ah, bueno, el ejemplo del árbitro. Acaban de darse cuenta de lo que pasó Sí, con un referee. Sí, bueno, en este caso, para poner en contexto con la noticia, fue aquella persona, ¿qué pasó con este árbitro? El árbitro que en la final del fútbol salvadoreño, entre Águila y Alianza, salió porque ya no podía seguir, porque tenía una molestia, al final lo que estaba era calambrado nada más, pero presentó una prueba de un laboratorio del oriente del país donde se hacía constar otra cosa distinta a la que en realidad tenía. El laboratorio tuvo que salir al paso, decir, eso es mentira, eso no es lo que hemos dicho nosotros como laboratorio. Y el árbitro reconoció haber alterado el documento y pues ahora estamos en desarrollo ahí a ver qué es lo que sucede con él y las consecuencias que pueda tener. Carlos, ¿y cómo damos entonces bien esa garantía? Porque cada documento necesita un sello también y los sellos, pues creo yo que eso sí es bien difícil como poderlo falsificar, porque se nota cuando uno viene en digital y el sello viene original, firmas también del director o de la persona encargada, ¿qué es lo que yo debo de revisar con exactitud en ese documento para que me dé esa garantía que es real? Primero que te lo esté dando una persona que esté autorizada para darte el documento. Vamos a ir con otro ejemplo para responder la pregunta de Pame. Tú querés aplicar a un crédito y la institución financiera te ha pedido una constancia de salario y de tiempo de trabajo. Entonces venís tú y ¿qué haces? Probablemente no te dé con lo que te va a dar tu pagador, pero tú alteras eso. Y de verdad la gente falsifica todo eso. Hay gente que falsifica estas cosas. Cielo. Esa es la falsificación de un instrumento privado. Entonces, para que no te enganchen, seguramente tenés que tú, como institución, en este caso, ¿quién sería la víctima en este caso? Pongamos el ejemplo. Está el banco que le quiere, y está X, la persona que va a contratar con el banco un crédito. Pero el banco, para dar el crédito, quiere ver el documento del patrono, donde diga cuánto tiempo de trabajar y cuánto gana. ¿Quién sería la víctima en este caso de falsificación de documento? Sería el banco, ¿verdad? Porque el banco está recibiendo una información que es falsa. Engaño. Sí. ¿Y quién sería? Bueno, ¿dónde queda la institución a la que se le ha afectado también el medio a través del cual llegó la falsificación al banco? Es decir, el patrono, porque el patrono no emitió ese documento. ¿Y quién es el autor aquí o quién sería el sujeto activo en este caso de que se configure un delito de falsedad? En este caso sería material, evidentemente el sujeto que ha falsificado un documento para trasladar una información de mentiras a el banco, la institución financiera. Entonces, para responder a la pregunta de Pame, ¿qué tiene que hacer aquí? El posible afectado es cerciorarse directamente con el emisor del documento, que toda la información que vaya ahí sea cierta y no quedarse nada más con lo que le diga el interesado, en este caso, que es el autor del delito en ese caso. Bueno, en resumidas cuentas, tenemos que estar súper pendientes de todo lo que firmamos. También, o sea, y de en los documentos general, que te den. atentos de lo que nos envíen, corroborar la información, asesorarnos con alguien si es que tenemos alguna duda. Y si, por supuesto, algo de lo que estamos observando no está nada claro, pues no lo firmemos y punto, ¿no? Sí, o preguntás o pedís ayuda a alguien o te asesorás finalmente, que es lo que nosotros siempre decimos, antes de comprometerse o firmar algo, asesórese y que alguien con conocimiento técnico lea qué es lo que usted va a firmar.
La Procuraduría General de la República, en el abanico de todos los servicios que presta, estoy casi seguro que puede o debería tener, un saludo para ellos si nos están viendo, un departamento que dé este tipo de asesoría a las personas que no tienen conocimiento de temáticas legales y que no pueden acceder tampoco al pago de un profesional o de un abogado para que le asesore en cuanto a un documento que va a firmar. Porque pues el abogado incurrirá también en tiempo de revisar la documentación y demás, y ha estudiado para eso. Luego y le dicen, mire, pero me va a cobrar solo por asesorarme y revisar el documento, si eso le toma 5 minutos. Y el abogado puede ser que le diga, mire, le estoy cobrando porque me tomó 5 años prepararme para en 5 minutos revisarle esto. Así que le estoy cobrando los años, no los 5 minutos. Así que, pero no todos podrán pagarlo, ¿verdad? Entonces, seguramente en la Procuraduría y habrá un departamento donde se pueda brindar esa asistencia. Hay socorros jurídicos también en las universidades donde usted puede abocarse si tiene una duda sobre un documento que ha firmado, llévelo y deje que un profesional del derecho le asista y le asesore. Carlos, y en este caso, así como el ejemplo del banco que usted puso, ¿qué acción puede tomar el banco? ¿Puede venir él y demandar a esta definitivamente. persona? O yo soy patrono, por ejemplo, y quiero contratar también a alguien y este alguien me mintió con la solvencia policial. Qué o buena algo pregunta, así. qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Ese es otro documento que podría falsificar con tal de conseguir un trabajo. Y ahí es peor, porque ahí estás falsificando, ese es un documento público, porque esa solvencia la otorga el director de centros penales, si acaso lo que está falsificando es una constancia de antecedentes penales, o el director o inspector de la Policía Nacional Civil, si lo que está falsificando es una solvencia de la PNC, de la policía, con tal de conseguir un trabajo. Pero para contestar tu pregunta, muy buena, porque yo solo me quedé pregunté quién es el sujeto activo, es evidentemente aquí el que comete el delito, que sería la persona interesada. En el ejemplo del banco, quien falsifica la constancia de salario; en este ejemplo, quien falsifica la constancia de antecedentes penales. ¿Quiénes pueden pueden sentirse perjudicados de hacer algo? Evidentemente, en el ejemplo del banco, el banco contra el sujeto que lo engañó. Y evidentemente deriva otra situación que es la del patrono. Aquí nace una justificación para poder inmediatamente disolver el vínculo laboral, sin justificación para el patrono, es decir, sin que lo vayan a indemnizar, sin que nazca indemnización o obligación de indemnizar. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de confianza entre patrono y trabajador, evidentemente al establecerse que hubo una falsificación, una alteración de una persona a un documento patronal, y pero eso no le da hay multa justificación. ni cárcel. Podría haber cárcel en el caso de las consecuencias que pueda tener la falsificación, y aquí el activo sería el banco, la persona que está, en este caso una persona jurídica que se ha visto afectado. Y sí, puede haber prisión en el caso de la falsificación de documentos. Te digo, es bien, aquí te voy a encontrar. Porque me imagino que también hay gente que puede cometer un error y tiene su antecedente penal y a veces esto causa mucho temor y desea quedar bien ante el patrono que te va a contratar. Uy, pero eso es súper delicado. Fíjate, dice, el que hiciera un documento público auténtico, total o parcialmente falso, o alterar uno verdadero, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Si la conducta descrita, lo que te acabo de decir, se realizara en documento privado, se impondrá la misma pena si la gente actuare con ánimo de causar perjuicio a un tercero. Es decir, hay que ver si lo que se falsificó es con ánimo de causar un perjuicio a un tercero. Y luego viene una parte importante también que habla de, y esto es nuevo, es una reforma que ha tenido el Código Penal, que tiene que ver con la falsificación de documentos tributarios y la alteración. Y ese es suficiente tema para que invitemos a alguien de Hacienda un día aquí, estimada productora, y podamos platicar de la falsificación de documentos tributarios. ¿Por qué? Porque si tú falsificas, y eso es delicadísimo, porque te metes a engañar al Estado. Las solvencias. Las solvencias tributarias, el tema de las falsificaciones de declaraciones. ¿Tú te has fijado que cuando sos emisor, cuando sos contribuyente, tenés una factura o un crédito fiscal, eso lleva un número de registro? Claro. Tiene que ser, y tiene que haber una orden de Hacienda. Si tú falsificas esa orden de Hacienda, por ejemplo, con tal de que te emitan una factura cuando no estás autorizado, eso es gravísimo también y lo pena la ley. Así que eso me parece de por sí da para que lo platiquemos en otra sección. A veces cuesta pensar que se llegue a ese punto, ¿verdad? De falsificar esa calidad de documentos, porque usted me lo dice y me causa temor. Realmente no pensara nunca hay gente en que hacer quizás eso. No tiene tanto, pero no hay tiene gente que no ha de tener ese temor y que es difícil. O falsificar documentos cuando tú querés, por ejemplo, irle a quitar la propiedad a una persona que tenga un terrenito y que probablemente no sepa ni leer ni escribir, y le vas a ir a poner las huellas, o tal vez sí sabe leer y escribir, pero no conoce, y la engañas con tal de que logre firmar un documento. Eso es una falsedad ideológica, porque lo que está ahí puesto no es lo que la persona ha querido firmar.
Aparte de que hay también cualquier otro tipo de delito en medio, ¿verdad? Que puede haber, ya es un tema más de derecho penal esto, estafa, puede haber falsedad, puede haber, evidentemente del lado civil hay un vicio de la voluntad de esta persona que firmó está viciada por dolo, no por error, sino que por dolo. Y entonces da lugar a muchas consecuencias jurídicas. Carlos, y en la compra de un vehículo, por ejemplo, ¿qué pasos puedo seguir yo para constatar de que el documento que me han entregado no ha sido falsificado respecto al vehículo en el que estoy interesada en comprar? Muy buena pregunta. Lo que tenés que hacer es, por $17 con un centavo, me parece, solicitar en el Registro Nacional, en el Registro Público Nacional de Vehículos Automotores de Sertracén, una certificación, se llama Extractad, es bien fácil, te la dan a los 2 días y cuando ya está lista te avisan y tú llegas, entras a Sertracén. Esto es lo que pasa en Las Cascadas, supongo que se puede hacer también, saludos a los amigos de Sertracén, pero en la central que está ahí por abajo de un supermercado grande. Llegas a una computadora donde insertas el número, ingresas más bien dicho el número de gestión que te dieron, y te tira inmediatamente la certificación y te dice si todo lo que te están diciendo del carro es cierto. Es decir, si está a nombre de alguien, si está libre de gravámenes, si no tiene embargo, si no tiene reporte de robo, etcétera, etcétera, si no tiene multas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son cosas que a veces no conocemos de un vehículo y es necesario saberlo, sobre todo cuando estás comprando un carro que no está a nombre de la persona en la tarjeta. Esto ya nos da lugar a pasarnos a otro tema. Siempre la recomendación es cuando vaya a comprar un vehículo, adquirir un vehículo, que quien se lo esté vendiendo sea la misma persona que aparece en la tarjeta de circulación. Si no, nos metemos en Honduras y hay que tener cuidado con eso. Bueno, es complicado, pero no imposible de hacer. Solamente Seguro. hay que tener un poquito de orden y de poner atención. De acuerdo, ser cuidadoso nada más con eso. Sí, yo le preguntaba todo esto a Carlos porque también él me ayudó con una compra de un vehículo y Carlos me decía, tómele foto, vea la firma, lea todo y realmente uno como es un poco más descuidado, lo voy a decir así, yo decía que bueno, Carlos me está haciendo el recordatorio de todo lo que uno debe de leer e incluso con fotografías constatar lo que uno está recibiendo. Efectivamente, y luego pues Pame no tuvo ningún inconveniente en finalizar su traspaso. Charlie, ¿cómo podemos buscar tu asesoría? A la orden en el 7947-4040 y en el Instagram también como Artiga Legal. Sobre todo ahí pueden escribir para poder ayudarles en lo que esté en nuestras manos. Perfecto, y como nuestra sección se llama Leyes y Música, la OMG. Lore está en su primera sección. De Lore, leyes y música, pero Leyes estoy y entusiasmada Música. porque siempre comparten música chiva después de la plática legal. Así es, así que Dice tenemos la una. productora que esta me va a gustar. Ajá, ¿y qué será? Vamos a escuchar. Es sorpresa. ¿Será sorpresa o podemos presentarla ya? OMG. Bueno, Veamos, gracias, Carlitos. Gracias a disfrute ustedes. de la